pase, la idea es que pase lo que pase, que la otra semana pasemos a Frida, así sea para después volver a cerrar Diego. También para hacer un corte en una propuesta visual que es muy rica, pero que, como ustedes han visto, tiene unas regularidades. Entonces, cuando uno llega a un momento en que visualmente se cansa y artistas de esta talla, lo ideal sería que no se cansaran. Bien, yo les voy a presentar una obra que es absolutamente extraordinaria. No es tan conocida, curiosamente, eh, y se conoce o se titula hoy en día como la Capilla Riveriana. Así como hay una Capilla Sixtina en Roma, en el Vaticano, hay una capilla que retoma toda la estética, pero sobre todo toda la comprensión del arte, de la realidad, del mundo, de la vida de Diego Rivera. Está en la Universidad de Chapingo, en Texcoco, y es una obra que abarca 354 por 357, deben ser metros, porque no pueden ser centímetros. Bien, aquí vemos la Universidad de Chapingo. La Universidad de Chapingo es un edificio de una maravillosa facturación, como muchos en México. Y resulta que en 1924 se dio inicio a la reestructuración del casco de la ex hacienda de Chapingo. Esto daría lugar a la Escuela Nacional de Agricultura. Tras la Revolución Mexicana, todo este ámbito de lo agrario y de lo agrícola se vuelve muy importante y muy relevante. Es, digámoslo así, casi que un templo para el ser humano. Y este lugar va a ser entonces esta universidad autónoma que pronto se convertirá en la más importante institución educativa de ciencias agronómicas de México. La obra de Rivera es fantástica. Son 24 paneles al fresco que él trabaja con ayuda de varios pintores. Diego Rivera siempre fue escuela. Diego Rivera nunca fue simplemente autor. Esta relación, este hecho de ser escuela, tiene que ver con su ideología, porque como hemos visto, Diego es un pintor muy marcado por los contenidos de corte ideológico. Él cree profundamente en los principios comunistas y revolucionarios y por tanto considera que es importante más que el nombre y la primacía del pintor, la colectividad, el desarrollo de una colectividad. Muchos de los tableros pintados por ayudantes de Diego Rivera están firmados por los ayudantes de Diego Rivera. Él tiene unas condiciones de trabajo muy parecidas a las que en su momento tiene Miguel Ángel, en el sentido de que no se trata de una obra arquitectónica realizada para que él trabaje, sino que él tiene que adaptar su arte a la arquitectura. Y esto implica una capacidad para plantear una temática que tenga al mismo tiempo una posibilidad de desarrollo individual, pieza por pieza, pero que logre la configuración de digamos, de una obra que en general
tenga un significado completo. Y entonces es una temática que se va a desarrollar para dar curso a unos planteamientos de base. Él va a pintar junto con sus estudiantes los lunetos, las cornisas, el techo, los muros, todo. Cada parte del proyecto artístico tiene que empotrarse, es decir, tiene que empalmar. Y va a seguir el curso que ya había tomado el arte desde Miguel Ángel, de permitirse ciertas eh, licencias, por lo menos en este caso, el plantear varios desnudos femeninos asociados con los principios de feminidad, de fecundidad, de vida, de maternalidad, etc. Eh, este era o va a ser, digamos, un edificio que va a estar muy en términos de un tema que Diego Rivera trabaja y desarrolla ampliamente a lo largo de toda su historia y es el tema de el canto a la tierra. Y él, que en este momento tiene unos 38 años, es un hombre muy joven, todavía está casado con Guadalupe Marín, em, va a buscar la forma de hacer una declaratoria de su pensamiento. Está muy recién llegado también de Rusia, entonces, pues, toda la forma de su arte está muy digamos, muy en connivencia con esas ideas que suponen un arte no para unas élites, sino un arte para unas colectividades. Diego Rivera va a usar en esta capilla una impronta muy especial que es la de la monumentalidad. Va a utilizar colores planos, compactos, no va a hacer transiciones de luz y de sombra, y también va a hacer una pintura completamente plana que no inscribe los preceptos propios de la perspectiva que habían sido tan importantes en el arte renacentista. Bien, ahí estamos viendo, ¿sí? El ingreso a esta zona se llama capilla, pero realmente no es una iglesia, sino es más, digamos, como un espacio eh, que va a tener la capacidad como de ser como un pequeño auditorio más bien, ¿no? Como un locus, un pequeño auditorio. Ahí lo estamos viendo en la perspectiva desde la entrada y ya vamos a empezar a recorrerlo. Como ¿De, les qué de- decía, ¿sí? de qué universidad? ¿Cómo? ¿De qué universidad? De la Universidad de Chapingo, de esta bellísima universidad que es la universidad que se convierte en la escuela de ciencias agronómicas más importantes de México, ¿En la qué ciudad Universidad queda? Autónoma. ¿Ah? En En la en Chapingo, en Chapingo. Texcoco, Ya. en la región de Texcoco. Era una hacienda colonial que fue, digámoslo así, tomada por el gobierno y convertida en el claustro universitario. Bien, Rivera va a pintar muchos desnudos femeninos. Los desnudos de Diego Rivera se pueden considerar dentro de el entorno propio de lo que había sido el desnudo neoclásico, incluso el desnudo de Botticelli, es decir, es un desnudo muy púdico. Es un desnudo donde sabemos que se trata de un cuerpo femenino, eh, pero los genitales no son explícitamente abordados, ni se ponen vellosidades, ni nada por el estilo. Son simplemente enunciaciones y trata de hacer una correlación entre esta figura y las figuras alusivas a la madre
tierra. Ahí los están viendo ustedes, están viendo básicamente todos los femeninos y sí vemos acá uno masculino, ¿no? Aquí. Pero hay una predilección por parte de Diego Rivera en términos de la figura femenina para ciertos temas. Es decir, la parte mítica, la parte que hace parte de lo simbólico es básicamente femenina. La parte histórica tiene elementos femeninos, pero tiene más elementos masculinos. ¿Sí? Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, una mujer, la tierra, que está reclinada mientras protege una pequeña semilla que está brotando. De nuevo les recuerdo, miren el manejo de color que hace Diego Rivera. Hace una enunciación de luz y de sombra muy de acuerdo con su tiempo, es decir, muy de acuerdo con los últimos contenidos que se han hecho, entre otras cosas, por parte de los impresionistas, es decir, aclara un poco algunas partes, pero el color tiende a ser algo más bien compacto. Y en la parte alta vemos otra mujer que va a simbolizar de nuevo como la tierra, tanto como la tierra dispuesta, lista a dar a luz, a dar lugar a la aparición de todo lo que es la vida. Está acompañada por el sol, aquí, perdón, el viento, que es eolo, ¿no? Y la lluvia, que es este fenómeno del arco iris. Además de esto, hay otras tres figuras que están allí, me imagino, representando un poco al género humano, porque una es femenina y la otra es masculina. Hay una tercera allí que no queda clara. Bien, así como la Tierra aparece en la parte más alta de la silla, encontramos en la parte baja una representación bellísima de lo que son las entrañas de la Tierra. Esta representación de las entrañas de la Tierra está constituida por una mujer en cuclillas que hace con su cuerpo la expresión de lo que sería como un gran árbol, mientras otras dos mujeres fluyen hacia ellas, ¿no? Es como si fueran llevadas por el agua o por el viento o por el fuego, de manera que todo nos da la idea de algo que está brotando. En las raíces vemos otras mujeres que se representan por unas larguísimas cabelleras y unas figuras que son como las tres parcas o las moiras de la mitología griega, unos elementos un tanto enigmáticos, un tanto brujeriles, que están asociados como a ese misterio del nacer y el vivir. Miren la manera tan ingeniosa como los lunetos de las ventanas son incorporados eh, al desarrollo de la obra artística. Y aquí otra parte que es la madre naturaleza dando a luz. Y sabemos que ese dar a luz está muy claramente representado por este doble aro eh, predorado y de fuego y la forma en que esto está apoyado sobre la figura femenina. Hay algo muy interesante en estas imágenes de Diego Rivera y es que muchas de ellas están vinculadas con la forma como se hacen las representaciones en las poblaciones prehispánicas mexicanas. ¿Sí? Aquí el árbol de la abundancia. Diego Rivera ya no habla de pecado original, no se trata de un Adán y una Eva. Hay una innumerable cantidad de frutos y hay varias personas, varias figuras femeninas que han tomado esos frutos. Incluso aquí hay una más pequeña que los está probando.
En consonancia con la madre tierra dando a luz, encontramos otras figuras también femeninas en diferentes nichos. Es como si todo el interior de la tierra estuviera poblado por esos agentes femeninos. Para esta imagen de la tierra puesta en pie, él se basa en la modelo que es Tina Mondotti. Tina Mondotti fue muy amiga de Diego Rivera y fue la encargada de presentarle a Frida Kahlo. Tina Mondotti fue muy amiga de Frida y amiga de Frida le presenta a Frida a Diego. Ya lo veremos. Ahora la ideología es un elemento crucial y esa trascendencia aparece en esta imagen que es también como una forma casi de luneto en la parte alta del panel de la entrada, donde aparecen la hoz y el martillo, símbolos del Partido Comunista y de los Trabajadores, acompañado por una estrella de 5 puntas con 2 manos expuestas. Hay que acordarnos que Diego Rivera fue masón y muchos de estos símbolos de la masonería pues están presentes en la construcción de Rivera. Miren por favor estas grisallas que están aquí abajo, todas ellas representando mazorcas, ¿no? Mazorcas tiernas. Yo diría elotes tiernos, que es como les dicen allá. Bien. Y luego, de nuevo, también otra imagen femenina, recostada, inclinada, cabizbaja. Y allí la tierra ya no es la tierra maravillosa, no es la tierra feliz, no es la tierra dignificada, sino que es esta tierra humillada, maltratada, que es parte de un proceso social donde tanto el ejército como el clero como los capitalistas abusan de ella, ¿no? Pasan sobre ella sin ningún tipo de consideración. Como les digo, esto está muy dentro del entorno ideológico de Diego Rivera. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, Gilma, ¿y esto cómo es posible que Diego Rivera haga todo esto en el claustro de la universidad y no hay nadie que le diga, oiga, Diego, pare, alto, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, acordémonos, esto es 1924, van 14 años después de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana. Em, la Revolución Mexicana, al igual que la Revolución Francesa y otras revoluciones, no es un hito de un momento, es un proceso, un desarrollo que se va dando lenta y progresivamente para lograr poner, digamos, en hechos los contenidos ideológicos. El clero mexicano, muy poderoso, absolutamente fuerte, había estado como otros cleros, incluido desde el francés para acá, muy involucrado con el proceso revolucionario. Una parte a favor, otra parte en contra. Lo cierto es que la revolución había llevado a una confrontación con la fuerza y el poder de la iglesia, con las formas del ejército, con las maneras del capital. Y Diego Rivera estaba aquí muy empoderado y las autoridades universitarias en modo alguno objetaron la propuesta temática de la obra de Diego Rivera. Bueno, aquí vemos, esta es la tierra humillada. Hay algunos de estos apartes que lamento mucho decirles, no se los puedo mostrar porque definitivamente no los encontré. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Vemos los trabajadores del campo con la hoz, ¿no? En un tipo entre americano nativo y un poco, digamos, un poco africano. Aquí el puño, por Dios, ¿qué hice? No sé qué hice, voy a volverlo a poner aquí. Eh, aquí el puño alzado, ¿no?
encontré las manos son muy muy dadas a la expresión. Tenemos esta mano que es una mano como en petición de auxilio. Estos trabajadores de la tierra que han estado particularmente humillados, se han estado particularmente amarrados a procesos de explotación. Acordémonos que en México el trabajo indígena fue el trabajo básico para todo el trabajo, para todo lo que se hizo en las haciendas, y estas haciendas tuvieron unos visos de explotación muy graves. Por otro lado, tenemos aquí una segunda figura humana que tiene tomada en la mano algo parecido a un arma y en la otra mano algo parecido a una piedra y tiene el puño levantado en términos de lucha. Mientras que la tercera figura, que también tiene la hoz en la mano y en la parte de atrás están como las espigas, está acompañando la mano que está generando detenerse. En la parte de abajo están toda una narración visual en relación con la lucha de el campesinado indígena en México en aras de lograr los contenidos de una igualdad, de una liberación social y económica. Esta imagen es más muy interesante porque nos permite ver y enterarnos del tamaño de lo que es la representación que hace Diego Rivera, ¿no? De esas grandes madres tierra. Bien, en la parte de abajo, les decía, encontramos los detalles que hacen relación al proceso de la revolución. Aquí vamos con este primer panel, que es el que está debajo de la tierra humillada. Entonces, en consonancia con él, porque es un texto, cada panel es un texto que se puede leer bien de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, ese primero nos muestra cómo los trabajadores son humillados, cómo los trabajadores son explotados. Y llega, aquí vemos el que entra a la mina, es una imagen parecida a lo que vimos en los murales de la Escuela Nacional Popular, donde el trabajador que sale de la mina es requisado para evitar que lleve cualquier pequeña cantidad del material que ha estado recogiendo. Y en la parte de acá vemos al caporal o al gamonal y al lado un campesino y un grupo de gentes del pueblo, el campesino con toda la gavilla de lo que ha recogido en la cosecha, igual que el que viene con el fardo cargado a las espaldas. Eh, lo que más insiste Rivera no es simplemente en el hecho de son explotados, sino son humillados, son despreciados. Ese desprecio por el trabajador fue uno de los elementos detonantes dentro del proceso de la revolución. El hecho de que hubo mucha humillación, mucha violencia. A veces cuando miramos hacia México y decimos, bueno, esa disposición a unas formas muy particulares de violencia está dada a partir de qué? De las comunidades nativas americanas que tenían prácticas de sacrificios humanos o qué, pero hay una parte que es retomada de lo que fue la violencia durante el periodo de la conquista y la colonia. Ustedes me van a preguntar, bueno, y entonces nosotros qué aquí en Colombia. ¿Fue igual? No fue igual, no fue igual. Aquí hubo explotación y hubo mucho maltrato, pero no tanto. Allá fue mucho más duro. En segunda parte tenemos a estos trabajadores que están empezando a cobrar conciencia y que van a luchar por su libertad. Entonces vemos aquí a este hombre que es como el evangelizador, es el líder campesino, es el pregonero del cambio, que señala
el martillo y la hoz y el martillo, que son los dos signos del Partido Comunista. Aquí lo vemos mucho más claramente, ¿sí? Él está, digámoslo así, predicando, predicando la necesidad de transformar la realidad social en México. Pero digamos, este héroe, este apóstol de la transformación y el cambio es asesinado, muere. Y cuando muere se convierte en un mártir del proceso revolucionario y esto queda expresado en el manto rojo con el que lo amortajan y en las flores igualmente rojas de este árbol de la vida que se prodiga hacia los que lo acompañan en una manera de establecer la, digamos, como la crítica de lo que ha pasado. Este es el primer panel, el que les decía, el de la mina, y aquí vemos cómo a los campesinos se los coacciona por medio de la fuerza y de las armas. Y un elemento importante en medio de toda esta prédica es ver cómo el propagandista, este hombre que está llevando a todos a la conciencia de la revolución, está lanzando la semilla revolucionaria. Esto está en otros paneles, ¿sí? Porque son varios paneles dedicados a este tema, que es el tema crítico. Mm, Dentro de la construcción de imágenes de estos murales, Diego Rivera tiene unas propuestas que es importante considerar. Primero, Diego Rivera es hijo del cubismo y en su obra el cubismo se mantiene, eh, se mantiene, por decirlo así, muy presente, ¿no? Sobre todo, como les digo, en la pelea con la perspectiva, en la ruptura con la óptica. Pero además, Diego Rivera incorpora elementos de lo que es un poco el surrealismo, pero no un surrealismo onírico, no es el surrealismo propio del sueño y la fantasía, es el surrealismo propio de una realidad que está cambiando radicalmente a lo largo y a través del proceso histórico y sobre todo el proceso histórico de los principios del siglo XX. Es una época en la que la técnica, la máquina, todo está ingresando y nosotros lo vemos, ¿sí? Con, digamos, estos elementos como la integración entre el campo y la mina, y aquí dentro de la mina el uso de los taladros para perforar y de luces en la cabeza, lámparas para iluminar y esto además con las cabras, con el perro, es decir, con una cantidad de elementos que en una narración lineal, literal, pues probablemente no tendrían cabida porque se ven un tanto extraños, ¿no? Pero es una forma de abarcar toda la realidad posible dentro de un marco de representación. Y aquí lo que les decía, la muerte del propagandista, el propagandista allí en la tierra, puesto sobre la tierra, y también con el simbolismo del renacimiento de este mismo propagandista en medio de este árbol vital de gran tronco, fuertes raíces, que florece, da flores rojas, ¿no? Como una manera de enunciar muy simbólicamente la trascendencia del pensamiento y de la lucha revolucionaria. Otros elementos que están en medio, ¿sí? Son aquellos que pueden tener un mayor tinte religioso y
porque hay una, digamos, una renovación ideológica. Miren esta belleza de máxima. Aquí se enseña a explotar la tierra, no a los hombres. Y en lugar de apóstoles o santos varones, pone fundamentalmente mujeres como representaciones de la tierra. Y en el centro, frente a esta imagen que claramente puede ser identificada con la de Cristo, aparecen el obrero dándole la mano al agricultor, considerando que estos dos elementos estaban muy distantes entre sí en en ese momento de la historia, más de lo que pueden estar hoy en día. O sea, antes la gente que vivía en las ciudades estaba muy referida a sus propias dinámicas y con mucha dificultad iba al campo, o el que estaba en el campo muy difícilmente venía a la ciudad. Bien, ya en el muro izquierdo hay toda una enunciación de lo que son los grandes mártires agrarios. Obviamente no puede faltar Emiliano Zapata, el más grande de todos, y Otilio Montaño, que luchó, al igual que Zapata, por una búsqueda de una repartición más equitativa de la tierra. Y ambos están fertilizando los campos de maíz. Miren el girasol enorme o el sol enorme en medio. Mm, Uno dice, qué belleza esa metáfora del sol, pero figúrense que yo estoy trabajando un segundo curso, un curso muy, digámoslo así, muy especial, que es el curso de América. Y estoy justamente en la Mixteca, eh, porque estoy saliendo de Paracas y voy para Mixteca. Y el mito de la Mixteca habla de algo parecido, lo igual que el mito maya, o sea, esa relación entre el maíz, el sol y el ser humano. El mismo color amarillo de los granos de maíz ha hecho que en las comunidades mesoamericanas el maíz sea visto como un elemento capital dentro de la esencia misma del ser humano. Los mayas en el Popol Vuh dicen que el, los dioses hicieron el corazón de los hombres de maíz. En este caso, la muerte de estos hombres que han luchado profundamente por lograr que la tierra vuelva a las comunidades y a los campesinos, lo que enriquece la tierra que germina a través del cultivo del maíz. Y por eso también, considerando estas formas particulares de pensamiento, él usa el, el sol, ¿no? Porque además es un elemento que nace, renace y lucha y, impenitentemente en toda la cosmología indígena. Bien, el final del muro está representado por un elemento que son las llamadas la Trinidad Revolucionaria. Aquí hay un obrero, un campesino y un soldado. Las tres fuerzas que hacen que la revolución triunfe y logre sus altos cometidos. Todo el tablero hace alusión al trabajo, a la importancia del trabajo, a la dignidad del trabajo, a lo duro del trabajo y a la necesidad de una distribución justa de la riqueza. Es esa parte alta. Aquí ustedes pueden observar cómo, al igual de que lo que hace en su momento Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina hace un ejercicio de pintura muy complejo a través del cual él profundiza las formas de los escorzos, buscando demostrar su gran habilidad para presentar el cuerpo humano en diferentes posturas y hacer que la representación sea muy creíble.
En este caso, Rivera no se queda atrás. Obviamente no son tantas imágenes como las de Miguel Ángel, pero sí están pintadas de una manera no solamente ilustrativa, sino muy impresionante. En el fondo de toda la capilla, Diego Rivera ha puesto el centro de todo, digamos, de todo lo que se está representando, el ideal utópico, el punto al que se debería llegar. Es una pintura sumamente revolucionaria, es impactante, es una pintura muy estremecedora, si se quiere. ¿Por qué? Porque en Diego Rivera lo femenino tiene una trascendencia significativa. Diego Rivera es un pensador dentro de las corrientes de lo que era el socialismo, el comunismo de su tiempo. Entonces, para él la mujer ya no está en el lugar en que pudo haber estado dentro de los otros horizontes de la cultura occidental, ya no es simplemente una imagen etérea, pura, delicada, para ponerla ya tímidamente, sino que es el punto focal de todo el desarrollo estético. Esta mujer es una mujer contundente, es una mujer que además aparece embarazada, públicamente embarazada, desnuda, en una época en que el embarazo era casi que vergonzante, ¿sí? Y era como, digámoslo así, muy provocador, por no decir chocante, encontrarse de buenas primeras con esta imagen. Ella tiene la mano extendida y en la mano hay un brote de un árbol, que es un árbol de la vida, obviamente. Tiene la otra mano en posición de detener y está acompañada por un pequeño eolo relacionado y representado muy al estilo europeo, porque eso es algo que es importante señalar en Diego Rivera. Diego Rivera hace una pintura que tiene una transición muy especial hacia los cortes de lo que va a ser después el indigenismo, es decir, la figura, la expresión que tiene que ver, digámoslo así, con el color de la piel, las facciones, está muy a la vanguardia de encontrar lo cobrizo, lo indígena, una estética propia, pero en la enunciación del tema, en el abordar el tema, él es muy europeo. O sea, los elementos nativos están muy, digámoslo así, muy como algo decorativo, como algo que hace contexto, pero no incorpora las formas expresivas de la narrativa visual nativa. Y una de estos se ve en el hecho de el famoso eolo. Bueno, atrás vienen las palomas, 4 palomas blancas, como una enunciación de la paz. Una mujer aquí sentada con el rostro cubierto y vemos los diferentes recursos de la tierra. Un hombre que sale de un volcán muy en la narración mitológica, si se quiere, del propio Quetzalcóatl, pero también en una representación muy cercana a el Prometeo griego. En la parte de abajo, una Eva, un Adán, un hijo, ¿no? De esta pareja. Y aquí podríamos pensar que esta mujer hace un acercamiento a la noche y este hombre que sale del volcán al día, al sol, en una forma de narración que fue muy común y muy propia del lenguaje renacentista, como es el propio lenguaje que utiliza Miguel Ángel en la tumba de los médicos. Ajá. La modelo
Guadalupe Marín, quien era la esposa de Rivera en ese momento. Y aquí la vemos, ¿no? Con la semilla en la mano. Y también en esta representación, pues los cuatro elementos que van a ser el agua, el aire, el agua, el fuego, ¿no? Y la tierra, ¿no? La tierra misma, que también está aquí presente. Y bien, otro elemento interesante aquí es la presencia de los molinos de viento y elementos de maquinaria. Diego Rivera nunca fue opuesto a la tecnología. Él es un hombre de su tiempo, vive fascinado con la habilidad y la disposición de las máquinas y lo que las máquinas pueden ayudar y servir al hombre o al ser humano para la transformación de la naturaleza. Él diría el hombre, ¿no? Yo digo el ser humano. Y aquí está Guadalupe Marín, la mujer de Diego, la mujer de Diego que estaba embarazada cuando ellos llegaron ahí, que aquí ya aparece con el hijo de los dos. Esta ya la habíamos visto, o sea, habíamos visto a Eolo. Aquí tenemos una vista complementaria. Vemos cómo aparecen diferentes enunciaciones, el interior de la tierra, aquí cómo va germinando la vida en la tierra, em, cuatro estados en relación con ese proceso de germinar. Todas estas son muy metafóricas, ¿no? Muy en el sentido de la metáfora. Los cuernos de la abundancia, que está bellamente realizado porque es como un cuerno de la abundancia terminado como con las gavillas de trigo y los seres humanos en relación a lo que es el trabajo de la tierra. Bien, terminadas las obras en 1924 y principios de 1925, el 25 de abril de 1925, Diego Rivera renuncia al Partido Comunista Mexicano. La relación de Diego Rivera con el comunismo es una relación muy interesante porque, como habíamos dicho, él es un hombre que tiene unas cercanías muy grandes a nivel ideológico. La ideología de ese momento era muy contestataria, es una revisión del mundo, es una movilización de fuerzas en términos de lograr un mundo más justo. Y él entra en polémica con los comunistas mexicanos, muchos de los cuales le echan en cara el que él, debido a su trabajo de pintor, pues está dedicándole muy poco tiempo a las reuniones y a las prácticas. Y para ellos, más importante que pintar es la transformación social de México y, por tanto, el proselitismo político. Y esto, pues para Diego va a ser doloroso y realmente él está por fuera del partido, pero en 1926 ya vuelve al partido. Para él esto es algo vital, es algo fundamental. Curiosamente, Diego Rivera es un hombre que es muy cosmopolita y es un hombre pues muy creativo, es de un trabajo infatigable, es un hombre de un gran vigor y es un hombre muy carismático. Y la obra de Diego Rivera es, quizás por primera vez, no sé si estoy diciendo una bestialidad, pero creo que no, una primera obra colosal en América. Es decir, América tiene grandes artistas previos, en Estados Unidos hay corrientes muy importantes como la del río Hudson, pero lo que Diego Rivera está haciendo es algo profundamente trascendental, revolucionario, significativo. Y como él mismo no es visto como un comunista peligroso, ni el comunismo es sentido en ese momento todavía como algo tan amenazante. El comunismo se vuelve amenazante después de 1945.
hasta ese momento Europa misma no lo ha visto con unos ojos tan sesgados en el rechazo o en el resquemor. Los comunistas han tomado el poder en Rusia, pero aún tomando el poder en Rusia, han colaborado con Europa de alguna manera. em, no han amenazado completamente a Europa, tienen vínculos todavía en ese momento con Francia, con Alemania, es decir, no están tan expuestos, tan echados del mundo como van a estar después. Y esto supone que Diego Rivera llame la atención de muchos inversores y grandes capitalistas norteamericano, a pesar de que él se ha manifestado clara y explícitamente en muchas oportunidades en contra del expansionismo yanqui. Y pues como mexicano tiene abierta y sangrante la herida de la pérdida de territorios entre de México con Estados Unidos. Ya esta parte nosotros la habíamos visto en la clase pasada, así que la voy a pasar muy rápido. El viaje a Rusia, el trabajo en Rusia con pintores y artistas rusos para crear un esquema de manejo estético y también habíamos visto cómo durante ese estadio en Rusia, él había logrado un reconocimiento de una cercanía con los miembros del Politburo ruso y que de Rusia había regresado a México y de México rápidamente a Estados Unidos, a donde se había vinculado con la Galería Weil. Y allí se habían expuesto varios de sus pinturas, sus dibujos y rápidamente se había hecho una difusión muy entusiasta de la obra de Diego Rivera, añadiendo que México era un lugar importante en el panorama estético internacional. Y habíamos visto que Diego Rivera había logrado para este momento algo tan grande como una exposición en el Centro de Arte Moderno de Nueva York, en el Rockefeller Center. La relación de Diego Rivera con los Rockefeller va a ser una relación interesantísima, importantísima y muy significativa, que le va a traer más dificultades a la familia Rockefeller que al propio Diego Rivera. Para 1928 llega nuevamente al poder Álvaro Obregón. Obregón es el hombre que ha cerrado el proceso de la revolución en México. Es un hombre que ha adelantado una serie de políticas sumamente importantes, trascendentes, significativas para los mexicanos y eh, llega al poder y es asesinado. Esto hace que llegue a la presidencia de México un hombre muy controversial y muy interesante. Una de las figuras más interesantes de la política mexicana es Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles va a controlar el poder primero de manera frontal y después tras bambalinas, tanto así que su casa quedaba al otro lado de la plaza donde está la casa de gobierno. Y todo México sabía que se gobernaba desde la casa de Plutarco Elías Calles, no desde la casa de gobierno. Y él va entonces a dar origen a un periodo histórico que se llama el Maximato. Y es un gobierno muy duro, es un gobierno que tiene, digámoslo así, unos presupuestos muy en términos de hacer efectivas las políticas propias de la revolución, ¿sí?
¿Qué quiere decir maximato? Quiere decir que Plutarco Elías Calles se autoproclama jefe máximo de la revolución. Y entonces, digamos, gracias a esto, es él quien define lo que pasa. Los gobernantes durante el maximato van a ser Emiliano Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Como vemos, Plutarco Elías, corrijo, nunca se puso en los zapatos presidenciales, pero ni que le hiciera falta. Él era el que mandaba y todo el mundo, todo México lo sabía. Entre las medidas que se tomaron estuvo el cierre de las oficinas del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, la sede del periódico El Machete, con el que colaboraba nuestro querido Diego Rivera. El Partido Comunista pasa entonces a la clandestinidad y solamente volverá a tener estatus legal cuando llegue nuevamente al poder el presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas va a ser el que nacionalice el petróleo mexicano y lleve a cabo los grandes derroteros de la revolución sin cortapisas. Bien, en 1929 a Diego Rivera le ofrecen el trabajo de los murales de las escaleras del Palacio Nacional de México, lo que va a ser la gran, digámoslo así, ay, se me acabó de ir el nombre, que es la gran síntesis de la historia mexicana. Diego Rivera va a tener que interrumpir esta obra porque en medio de ella va a haber una cese presupuestal y pues obviamente durante el maximato no es que les estén dando mucho la mano y va solamente a retomarla en 1935. Es la epopeya del pueblo mexicano. Esta epopeya del pueblo mexicano está considerada quizás la obra máxima de todas las obras de Diego Rivera. Es algo muy, eh, digamos, osado señalar esto de esta manera, pero en efecto, el mural es absolutamente descomunal, es algo absolutamente precioso y sobre todo no es solamente la riqueza o la vastedad expresiva, es fundamentalmente el hecho de la complejidad de la composición, de la manera en que él va llevando la historia desde abajo, ¿sí? Desde las luchas entre los indígenas y los españoles, pone en el centro el águila parada sobre el nopal comiéndose la serpiente, que es la fundación de los mexicas, y alrededor pone diferentes elementos que hacen parte de la experiencia histórica de México, cerrando dicha experiencia con el contexto revolucionario, que es una revolución que arranca desde la independencia y que se Perdón, extiende. ¿esto fue en el Palacio de Gobierno? ¿En dónde? Este es el Palacio Nacional de Gobierno de México, sí, señora. Yo voy a ver si ahora o más adelante les quiero poner de pronto cuando termine aquí les voy a poner un video que me parece muy lindo porque es que cuando uno ve las cosas en plano es de una manera, pero cuando se hace un video se va haciendo el recorrido con la cámara y es algo importantísimo para poderlo ver. Y aquí vamos a ver todos los héroes de la revolución, o sea, todos los héroes de desde la independencia mexicana hasta los grandes héroes revolucionarios. Y al otro lado vamos a ver todo el desarrollo del constitucionalismo, o sea, los diferentes poderes en México. El mural es una maravilla, es algo absolutamente extraordinario. Y en el mural vamos a encontrar en la parte izquierda toda la parte que tiene que ver con el México precolombino. ¿Qué es lo bello y lo grande de esta narración visual?
Pues que Diego Rivera les regala, les otorga a los mexicanos la posibilidad de ver su pasado tal como lo habían pensado la revolución, porque la revolución en buena medida se entronca en la idea y en la concepción de que México ha sido un gran imperio, ¿no? En el pasado, antes, Esto lo pintó entre el año 1935 y ¿cuánto tardó? ¿En no. qué? Lo que pasa es que él empezó en 1929 A pintar y esto. tuvo, sí, em, él empezó en 1929 y vamos a ver que él va a tener que interrumpir esta, esta obra que porque se quedan, se quedan sin dinero. eh, ¿Y lo termina en qué y año entonces? él lo Aquí, termina, ya voy, un minutito. Él, un segundo, él empieza, es que no siempre es muy claro, creo que él para como en 1930. eh, Él, es que es en 1929, 1935, pero no es un trabajo continuado. Él tiene que parar como en 1930 y él se retira de la obra y luego vuelve a retomarla. Él va a estar en Estados Unidos. Él se va para Estados Unidos, él está en Estados Unidos en el 30, en el 31, en el 32. Creo que él vuelve en el 32, 33. O sea, se demora como 3 años trabajando esta obra, pero pero interrumpidos. eh, cuando estaba en Estados es que perdóname que yo tengo ahí un bache, Ujú. no sé si puedo hacerte la pregunta. Algo que fue importante fue la pintura que hizo en el Rockefeller Center en Nueva York. Sí, es que vamos a ir para allá. Ah, ya, ya, Lo que porque pasa esa fue es que después de esto, él empezó esta obra y la tuvo que dejar y se fue. Justamente, él está aquí en 1929. Déjame un minuto, yo miro para acá. Lo que pasa es que presentarla cortada es complicado. Y en 1930, él se va ya nuevamente, se va para Estados Unidos. Él se va para Estados Unidos en julio de 1929. Está en Estados Unidos durante el 30, 31 y regresa a México. Es que no es un trabajo continuo, no es como el de la escuela el de la escuela de agronomía, porque como sube al poder Plutarco Elías Calles y Plutarco Elías Calles es tan contrario a, pues, no solo al comunismo y a todos los que plantean estas ideas. Diego Rivera tiene que parar su obra porque además le dicen que se acabaron los fondos. Entonces él deja esto inconcluso y se va a Estados Unidos. Y después de estar en Estados Unidos, él regresa a México y concluye la obra. ahí fue cuando Pero pintó el Rockefeller Center en ese él intermedio. pinta el Rockefeller Center y es cuando pinta para Ford y es cuando pinta muchas cosas en Estados Unidos. Pero eso le trajo Tiene, muchos problemas en el Rockefeller Center cuando hizo eso, ¿no? sí, claro, y más que a él, al hijo de Rockefeller, que, que ahora lo vamos a ver, ya vamos a llegar allá. Sino que no puedo romper, además porque soy muy honesta en decirles en que es muy difícil averiguar, no podría decirles exactamente hasta qué pedazo alcanzó a pintar antes antes de irse. mm, Porque pues es que era una situación
sumamente complicada, ¿sí? Él pintó de 1929 a 1930, como les digo. Después se fue y debió venir en 1932 a terminar. Ya cuando a las cosas en Estados Unidos se ponen feas, entonces él vuelve a México y cuando él vuelve a México, entonces mm, le dicen que la posibilidad de terminar la obra y ya él lo va a poder realizar. Eh, que viene a ser justamente en el momento, o sea, ya en el 34 él ya puede estar pintando, porque es cuando viene Lázaro Cárdenas al poder, pero tendría que mirar exactamente. Bueno, como les decía, él crea esta imagen, es la imagen del México prehispánico. Es una imagen enriquecida, es una imagen que a nosotros puede no significarnos tanto, pero los mexicanos de este periodo no habían visto, no habían tenido nunca la oportunidad de representarse de cerca a los tlaotlanis, a los indígenas y de saber y de verlos con una mirada diferente. Aquí, el águila con la serpiente sobre el nopal, ¿no? Y es interesante porque aquí cae en la imagen de el águila boca abajo y hay una gran cantidad de elementos que hacen parte de los diferentes momentos de la historia de México. El mural está lleno de contrastes, cambia sus espectros de color de abajo hacia arriba. En la parte baja vemos que las tonalidades tienden a ser azules, verdes y los rojos parecen unos rojos bastante apagados. Mientras que en la parte alta la luminosidad se va incrementando y aparece mucho más el color amarillo, el rojo se vuelve un rojo más vívido y va mostrando, digamos, un pasado que al ser más reciente está más activo dentro de la memoria y dentro de la relación histórica. Hay en muchos elementos de la historia, o sea, se pueden hacer clases y clases sobre la historia de México, retomando los elementos de este mural. En el mural hay elementos y contenidos ideológicos muy fuertes, como estos relacionados con la Inquisición y con la censura de la Iglesia al libre pensamiento. Porque las lecturas históricas pueden variar notablemente según quien las haga. Es decir, yo puedo mirar la historia de México y mirar la iglesia mexicana como una iglesia, como un elemento muy activo y muy dinámico, muy positivo en la construcción de una cultura que fue riquísima y que el México colonial es un México muy dinámico. O puedo mirarla desde el punto de vista de la censura, del oscurantismo, del silenciamiento, que es exactamente lo que ocurre en este caso, ¿no? Y ya en la parte sur del cubo, Diego Rivera no se restringe de hacer una aproximación muy política al México contemporáneo, marcar claramente límites y desarrollos em, definitivamente tendientes hacia el socialismo. Carlos Marx mostrando con el capital y dándole un norte a los obreros. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las máquinas, con las personas que toman decisiones sobre México y el papel de los capitalistas. Allí entran muy en juego las facciones, las expresiones corporales
Y vemos también, ¿no? Cómo se habla de ciertos márgenes de corrupción y de pérdida de los valores esenciales. El muro norte, en el ramal derecho de la escalera, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con estas culturas precolombinas que en México son muy diversas. Y en un primer plano, una mujer que nos hace pensar en Malitzin o en la Malinche. También vemos como uno de estos guerreros lleva en la mano un brazo que ha sido mutilado a algún prisionero y los huesos en relación a los sacrificios humanos. También ciertas prácticas, tanto mayas como aztecas, que pueden estar relacionadas, no sabemos si con la venta de esclavos o con qué. Aquí vemos entonces todo un cuadro muy vívido, empezando por las grandes tocados de plumas, como el que tenía en su momento Moctezuma. Y todo lo que es entonces este proceso de vida del pueblo mexica. Aquí los vemos. Unas singularidades, unas particularidades, unos detalles extraordinarios. ¿No? Diego Rivera recupera para nosotros la vida del mercado de Texcoco. Y esto no lo hace solo a base de su propia imaginación, sino de un manejo muy hábil y muy amplio de la lectura de las crónicas de los conquistadores. Y aquí aparecen los propios conquistadores. mm, en sus intercambios religiosos en el margen de la explotación de las poblaciones nativas. En uno de los laterales hay una imagen muy interesante porque es la de la vida en las sociedades prehispánicas en el campo y aparece representada en varias oportunidades el dios Quetzalcóatl. Aquí lo vemos saliendo de un volcán y aquí lo vemos como la serpiente voladora. Vemos también los caballeros jaguar y los caballeros águilas, los mexicas con sus armas en la mano, los mayas, ¿verdad? Y nos presenta la vida de una manera mucho más compleja y pues todo lo que tiene que ver, ¿no? Con el propio Quetzalcóatl como gobernante en su forma plenamente humana y como figura destacada en términos de el desarrollo civilizatorio de México. Aquí lo vemos con un maravilloso tocado de plumas de quetzal, ¿no? Que es tan característico de los tlaotlanis o gobernantes tanto mayas como mexicas o aztecas. Ahí lo ven, ¿sí? Bien. Acá toda la parte que tiene que ver con la intervención de los estadounidenses en México. La vamos a ver aquí, en esta zona en particular, en ese arco en particular. Y hay una circunstancia que es muy importante y es el águila, ¿no? El águila norteamericana ciñéndose o aproximándose a las tierras mexicanas en una actitud claramente agresiva. Ahí estamos viendo el giro del cómo gira exactamente eh,
el mural. Bien. Y ahí lo tenemos en un primerísimo plano. Como ven ustedes, hay otro elemento que quiero resaltar en este mural de Rivera. Las figuras están particularmente quietas, pero a un mismo tiempo el mural te da la noción de movimiento. Y eso es muy interesante. Ese movimiento se debe a la superposición de las figuras, de las imágenes, a la manera como estas imágenes eh, aparecen en relación o en conexión unas con otras. Diego Rivera, además, en esta obra, es muy abierto en el sentido de manejar relativamente unos niveles de proporcionalidad en términos de tamaño que están dados dentro de la narración visual, de manera que la narración visual adquiere en muchos sentidos credibilidad, ¿no? Pero, por otro lado, hay momentos en que esa proporcionalidad se ve claramente alterada. Y la alteración tiene que ver con la jerarquización de las figuras, con darles mayor o menor importancia. Y miren cómo en todo el mural, como les decía hace un rato, desaparece por completo el principio de perspectiva, no está presente, no está en lo absoluto presente. La dinámica de la complejidad de la narración es enorme porque vemos un sinnúmero de escenas que se superponen unas a otras, pero que logran mantener una cierta coherencia y un cierto sentido. El lugar donde aparecen las figuras es importante. Por ejemplo, aquí está Pancho Villa, aquí está Madero, ¿sí? Entonces, Porfirio Díaz, o sea, van apareciendo todas estas distintas figuras, aparentemente sin que haya un sesgo moral sobre ellas, pero en la en el desarrollo y en la realidad sí existe un sesgo y lo podemos ver simple y llanamente por el posicionamiento, por el lugar que cada una de ellas tiene, ¿no? Aquí está Morelos, Hidalgo y Turbide en el eje, en el centro de toda la acción. Aquí el emperador Maximiliano de Habsburgo. Es una figura que aparece varias veces dentro de la obra de Rivera, ¿no? Mucho, 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 mucho. Mm, vemos cómo está el propio Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles también como dos elementos capitales. Aquí está Obregón y aquí está Plutarco Elías Calles. En uno de los laterales, en uno de los arcos, aparece un acontecimiento importantísimo y es al lado de la intervención norteamericana, aquí donde está la intervención norteamericana, uno dice, bueno, estos a qué o a dónde están disparando, ¿no? Vamos a encontrar que allí al lado de estas figuras vamos a estar eh, hacia donde están, están disparando a estas tropas, o sea, esa es la Guerra Civil Mexicana. Aquí está Benito Juárez, la otra gran figura de la política mexicana del periodo.
Y aquí el pelotón de fusilamiento que cobró la vida del emperador Maximiliano de Habsburgo. Bien, eh, todos los elementos que puedan haberse considerado decisivos o importantes están de la historia, están dentro de este mural. Y son, digamos, sumamente importantes. La idea de Diego Rivera con este mural es la trascendencia del acontecer. Muestra no solamente el pasado, sino que hace énfasis en el porvenir y en los elementos que van a estar o deberían, de acuerdo con su criterio, estar presentes en en el forjar ese porvenir. Y miren que ha metido a los grandes capitalistas al interior de un recuadro que es como la gran fábrica, ¿sí? Em, que está moviendo de alguna manera la realidad del país. Pero lo que impulsa las figuras que dan la idea de futuro, de progreso y desarrollo están en la parte baja y son básicamente eso, trabajadores, personas que están elaborando un mundo mejor y hay en este recuadro un elemento importante que son las luchas de los trabajadores, las huelgas y las luchas de los obreros para alcanzar el bienestar. Ahí lo vemos desde la lateralidad. Y aquí a don Plutarco Elías Calles, ¿sí? Eh, y los gobernantes de las fuerzas que intervinieron en el gobierno, Plutarco Elías Calles, perdón, y las fuerzas que eh, im- participaron del desarrollo del Maximato. Bien, en julio de 1929, Rivera conoce a Dwight Morrow, el embajador de Estados Unidos en México. Y en septiembre, este funcionario le va a solicitar que realice una serie de murales para el Palacio de Cortés en Cuernavaca. Esa es la otra serie de murales que va a ser muy importante. Va a estar entonces aquí en el estado de Morelos y en este centro él va a desarrollar fundamentalmente unos murales relacionados con la conquista de México y la Revolución Mexicana. Ya cuando está expulsando los detalles para la realización de este trabajo, él es expulsado del Partido Comunista Mexicano. Este es Plutarco Elías Calles y este es el embajador de los Estados Unidos. Para cualquier persona a la que se le pregunte, pues le va a resultar un poco extraño esta idea de que Diego Rivera sea tan cercano a a ciertas autoridades y funcionarios estadounidenses, pero realmente lo es muchísimo. Él es expulsado porque está trabajando tanto para el gobierno mexicano como para la embajada, un embajador, el embajador de los Estados Unidos, lo que lo constituye en un enemigo del Partido Comunista y en un anticomunista. Bien, entonces ahora dentro de este proceso, él, sin embargo, se va a quedar relativamente tranquila y va a considerar que estar fuera del partido no es tan malo, porque él mismo se halla, digamos, muy marginado en relación con la ortodoxia stalinista. Diego Rivera va a ser más cercano al ala de Stalin, al ala de Trotsky que a la de Stalin. Mm, Él mismo está muy en desacuerdo con lo que Stalin está proponiendo.
El 21 de agosto de este año, él se casa con Frida Kahlo. Se casan en una ceremonia civil que se realiza en Coyoacán, en México. Eh, Son muy buenos tiempos, tiempos de mucho enamoramiento. Ya hablaremos de eso la semana entrante. Y empieza entonces el trabajo del mural de la Conquista en el Palacio de Cortés en Cuernavaca. Es un mural que de nuevo le exige adecuar su trabajo a unas condiciones arquitectónicas que no le resultan en medida alguno fáciles o sencillas. Es un mural de una muy marcada dinámica, de nuevo construida, como les digo, o sea, son figuras hieráticas, pero la superposición de las figuras, el ordenamiento de las figuras y el manejo de los tamaños hacen que el mural parezca tener una dinámica muy grande. Cuando le preguntaron sobre ese trabajo, Diego Rivera dijo, decidí hacer escenas de la historia de la región en 16 paneles consecutivos, comenzando con la conquista española. Los episodios comprendían la toma de Cuernavaca por los españoles, la construcción del palacio por el conquistador y el establecimiento de las refinerías de azúcar. El último episodio era la Revolución Campesina dirigida por Zapata. En los paneles que pintaban los horrores de la conquista española, hice un retrato del inhumano papel de la vieja iglesia dictatorial. Ajá, aquí vemos mucho estos elementos, ¿no? Del trabajo de los campesinos. Y bueno, este sí fue que se me metió allí. No sé por qué me quedó ahí. Tengo que quitarlo porque este está dentro de el Palacio Nacional. Es parte de un recuento de los murales del Palacio Nacional. Es una belleza el manejo de los azules que hace Diego Rivera y el juego de los voladores, el juego de pelota, o sea, las diferentes representaciones de lo que era la vida mm, dentro de las sociedades mexicas. Bien, las obras del Palacio de Cortés fueron pagadas por el embajador de los Estados Unidos. Y mientras él pintaba el mural entre el 2 y el 16 el 2 de enero y el 16 de septiembre de 1930, él y Frida vivieron justamente en la casa de Monroe. Ellos, el cónsul les ofreció, el embajador les ofreció su casa para que ellos estuvieran ahí. Cuando terminaron de pintar el mural, la esposa de el embajador le pide a Diego un fragmento del mural para regalárselo a su esposo en su cumpleaños en enero de 1931. Y Diego obviamente accede de buena gana. Aquí estamos viendo parte de estas escenas del mural. Miren la belleza, la guerra florida, o sea, guerreros azules. Bien. Y estas son las escenas más grandes, o sea, la narración visual es maravillosa. Los caballeros jaguar. Los imaginarios coloridos, llenos de elementos extraños que están vinculados con las formas y las acciones de estos pueblos nativos son algo verdaderamente magnífico en la obra y la superposición temporal, ¿no? Hay esa pervivencia de las matrices de pensamiento indígenas rodeadas de elementos completamente nuevos, vinculados a los movimientos históricos del proceso propio de la conquista.
Y miren lo que les decía, los tamaños, miren cómo él va variando los tamaños, pero no construye perspectiva, ¿sí? No es un desarrollo de perspectiva, sino que hay una superposición de las imágenes y las imágenes aparecen en un orden jerárquico de acuerdo con su intención. Bien, el 7 de noviembre de 1930, el Museo de Arte Moderno, el MoMA, abre sus puertas en Nueva York. Y para ese momento, los grandes amigos de Rivera, Bart y Abbott, van a ser nombrados director y subdirector del museo. Y la joven Baby Aldrich Rockefeller es una de las coleccionistas más importantes y es una de las grandes fundadoras del Rockefeller Center, entre otros, y el MoMA, va mm, desarrollar una importante colección de obras de Diego Rivera. Y a ellos se les ocurre, o sea, Diego Rivera es un maestro del arte contemporáneo, es un pintor que tiene una latencia, una vibración muy altas, una construcción de imagen muy novedosa. Y ellos lo consideran uno de los pintores más importantes de su tiempo. El museo tiene la intención de desarrollar colecciones de los maestros vivos más importantes de Francia, Estados Unidos y también de Europa y de otros países. Y si se considera este norte, pues Diego Rivera es un nombre que no debería faltar. Así que Diego Rivera y Frida Kahlo viajan a San Francisco y llegan el 10 de noviembre. Y ahí empiezan a trabajar Diego Rivera en un mural que va a estar en el Club Luncheon, que va a, digamos, a crearse y que va a estar en el edificio de la Bolsa de Valores de San Francisco. Uno dice, pero ¿cómo si él era comunista? Bueno, el arte, aunque tenga matrices ideológicas, no reconoce límites en este sentido. Este mural además no tenía, o sea, no tiene directa y abiertamente un contenido ideológico, aunque toda la obra de Diego Rivera, por lo menos toda la obra mural de Diego Rivera, tiene un sesgo ideológico. Es un mural que se crea para esa escalera, o sea, para el fondo de la escalera, y es un mural en el cual se van a exaltar las riquezas de California. Em, y como digo, pues había mucha ironía en la elaboración. Yo quiero anotar algo y quiero que por favor se fijen en este pequeño aeroplano que lo vamos a encontrar en una de las obras de Frida, ¿no? También, aunque en la obra de Frida está asociado a un vuelo de del aeroplano, también en la obra de Diego, o sea, hay pequeños y grandes mensajes de conexión entre las dos obras, ¿no? Bien, fíjense cómo la mujer, que es el Peces de California, es California materializada, que con sus manos contiene las grandes riquezas que posee, tiene un collar que está hecho por espigas de trigo. Eh, Cuando Diego y Frida llegan a California, ellos se encuentran con que va a haber una importante exposición de la obra de Diego Rivera en el Museo Legión de Honor de el California Palace. Esta es la primera gran exposición de la obra de Diego Rivera en Estados Unidos. Diego Rivera fue muy aclamado, muy bien recibido en los Estados Unidos en los primeros tiempos de exposición de su trabajo. Después, como veremos, su recalcitrante postura
ideológica y las condiciones, el cambio tan radical en las condiciones históricas llevarían a que esa relación entre Diego Rivera y los Estados Unidos se deteriorara y se deficiera, ¿no? Pero fue mucha la cercanía, es este pintor con los Estados Unidos. Él termina el diseño para el mural en diciembre de ese año. Y aquí está el mural en toda su plenitud. Eh, Diego Rivera, como siempre, como les digo, tiene una paleta de color muy propia, azules, verdes, cafés, o sea, los colores más bien apagados con contrastes importantes en los rojos. A veces el azul incorpora más luminosidad, em, pero el espectro de color, la paleta de color de Diego Rivera está muy en conexión con los temas que él trata, con el dramatismo que él le da a ciertos elementos o a ciertos principios dentro de la narración visual que están vinculados con el trabajo y demás. También quiero que por favor le ponga mucho cuidado a este señor aquí que parece un loquito con este arbolito, mm, que ya lo vamos a ver nosotros esto después en el trabajo de Frida Kahlo. Bien, toda la primavera del siguiente año él va a trabajar en ese, digamos, no solamente en este mural, sino que va a trabajar en un pequeño mural en el hogar de Sigmund y Rosalie Stern en Atherton, en California. Es este bellísimo mural. Es un mural muy alegre, mucho más alegre, digamos, que los otros. Y es alegre por el color, por la temática, no hay esa dramática extrapolación, el trabajo sigue allí, como un homenaje a quienes lo ejecutan, una manera de mostrar lo que estos ejecutores están haciendo, cómo ellos están logrando que esa cosecha sea posible. Y después de esto nos vamos a un mural muy grande que va a ser en la Escuela de Bellas Artes de California, que actualmente es el Instituto de Arte de San Francisco. Es este mural que estamos viendo en el fondo. Es un mural donde hay casi como si se tratara de una casa que está dividida en diferentes dependencias donde aparecen las artes y oficios en el fondo y en un desarrollo de, digamos, las prácticas de los trabajos que los estudiantes iban a aprender a realizar. Y ahí lo vemos, mucho el manejo de color primario en Diego Rivera. eh, y aquí, entonces, todos y cada uno de esos artes y oficios. En octubre va a inaugurarse la exposición de artes mexicanas en el Metropolitan Museo de Arte en Nueva York. Es un reconocimiento de la cultura mexicana, de lo que significa esa cultura mexicana. Es una obra donde no solo está el trabajo de Diego Rivera, está también José Clemente Orozco, está Siqueiros, pero además de ellos hay elementos de la cultura prehispánica y colonial y moderna de México. Diego Rivera no solamente hace una exaltación histórica de su país en todos estos grandes murales, él, además de esto, es un cultor de las colecciones de arte relacionadas con la cultura tradicional mexicana. Y esta exposición va a incluir
el primer mural portátil de Diego Rivera, que es el que estamos viendo, ¿sí? Diego Rivera hace una serie de murales portátiles y estos murales van a ser muy importantes por la posibilidad de proyectar la obra de Rivera, pero también van a ser significativos en el sentido de demostrar la importancia del mural como técnica y como forma de trabajo del arte. El 2 de julio, un día antes de marchar a México, van a hablarle a Diego del interés que existe en el MoMA para que haya otra exposición, pero sobre todo le van a hablar de un proyecto novedosísimo que va a suscitar una gran emoción en Diego Rivera. Y es que él nos cuenta que sostuvo una conversación muy satisfactoria con el señor Raymond Holt para hablar acerca de los frescos del Radio Center y que Hood era el principal arquitecto a cargo de la planificación del Radio City, que hoy en día se conoce como el Rockefeller Center, propiedad de John D. Rockefeller Jr. Y que digamos, estas construcciones y todo esto comenzarían a partir de ese mes. Em, Antes de que Diego Rivera y Frida Kahlo lleguen a Nueva York, las personas que le están esperando van a preparar todo un estudio de pintura en el sexto piso del edificio Heckscher y van a comenzar a construir las estructuras metálicas que van a servir como soporte a los murales portátiles de Diego Rivera. Diego Rivera embarca junto con Frida Kahlo en el SS Monroe Castle y van a llegar a Nueva York el 13 de noviembre de ese año. Y Diego Rivera llega y se siente un neoyorquino más, es decir, él dice de sí mismo que se siente como un neoyorquino que regresaba a su casa. Y ahí vamos a dejar con una pregunta del millón de dólares. Yo pararía allí, Diego Rivera, pasaría a ser Frida Kahlo y después volvería a Diego Rivera para conectar con el resto del muralismo, pero sobre todo para refrescar un poco, porque la obra de Diego tiene no es como las obras de Gauguin o obra de Picasso, que es una obra que se transforma radicalmente conforme va pasando el tiempo. La obra de Diego Rivera es una obra que se enriquece en términos de volúmenes, de temas, ¿sí? Pero no es una obra de una dinámica de transformación tan grande. Entonces yo haría eso. De todas maneras, me gustaría escucharles para tenerlo claro para la próxima clase, porque eso sí lo necesito tener claro es ya. Sí, a mí me parece, yo estoy de acuerdo porque me parece denso lo que ha sido pues la parte de Diego Rivera, entonces se da un respirito allí. Sí, Gilma, de acuerdo. Bueno, bueno. Igual, de todas maneras, pero de todas maneras, ya, bueno, ya lo que nos falta de él, como les digo, es cerrando esta parte, es